Grabé a mi novia diciendo nadie extrañará a este perdedor mientras planeaba mi muerte con su amante para quedarse con todo. Organicé mi propio funeral. Cuando lloró falsamente ante 200 invitados, proyecté el video de su complot. Hoy desde prisión me pide perdón, pero le digo que ella ya está muerta para mí. ¿Y si no muere en el primer intento? Las palabras de mi novia resonaban en mi cabeza mientras veía el video por tercera vez. Había llegado temprano a casa para sorprenderla, pero fui yo quien terminó sorprendido. Al dejar el celular sobre la repisa tras una videollamada del trabajo, olvidé cerrarla por completo. Sin querer, la cámara quedó grabando. Minutos después, ella llegó con el mejor amigo del que no debería preocuparme. Mi primo. Al principio pensé que solo estaban charlando. Hasta que escuché mi nombre. ¿Crees que funcione?, preguntó él. Claro que sí. Nadie extrañará a este perdedor, respondió entre risas, mientras hablaban de un supuesto accidente en la carretera y del seguro de vida que habíamos firmado juntos. El sonido de sus carcajadas se mezcló con el de mi corazón rompiéndose. Corrí al baño y vomité. Cuando regresé, seguían conspirando como si fuera un trámite, el modelo del auto, la hora ideal, hasta como fingir estar devastada en el funeral. Tendrás que actuar mejor, le dijo él. Ya sabes que siempre he sido buena actriz, respondió ella, sin una gota de culpa. Esa noche, mientras dormía a mi lado y susurraba mi nombre como si me amara, yo ya estaba planeando mi muerte y mi venganza. Los primeros 3 días después de esa grabación fueron como vivir en una dimensión paralela. Ella seguía actuando como la novia perfecta, preparándome el desayuno y preguntándome sobre mi día, mientras yo fingía normalidad con una sonrisa que se sentía como vidrio roto en mi cara. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. El dolor inicial se estaba convirtiendo en algo más frío, más calculado. Mi primera parada fue la oficina de un abogado penalista que encontré en Google a las 2 de la mañana. ¿Qué tan específicas son las leyes sobre manipulación psicológica?, le pregunté. Necesitaba saber exactamente hasta dónde podía llegar sin cruzar líneas legales. Mientras no amenaces directamente ni cometas fraude, tienes bastante espacio de maniobra, me explicó. Pero documenta todo. Esa frase se volvió mi mantra. Esa misma tarde creé 3 cuentas de email completamente anónimas usando VPNs y bibliotecas públicas. Hora de sembrar las primeras semillas de paranoia. El mensaje para mi mejor amigo fue directo: ella está hablando demasiado. Cuidado con cabos sueltos. ¿Recuerdas lo que dijiste sobre los frenos del auto? Incluye ese detalle específico que había escuchado en la grabación, algo que solo ellos dos sabían. Lo envié un martes por la noche. Para ella, esperé hasta el jueves. Él te está usando. ¿Crees que compartirá el dinero contigo? ¿Tiene otros planes? Pregúntale sobre la cuenta en el Banco Nacional. Ese banco ni siquiera existía, pero sabía que el simple hecho de mencionarlo la haría dudar. Las reacciones no se hicieron esperar. Esa noche, mientras cenábamos, ella mencionó casualmente: ¿tu primo tiene problemas de dinero? Lo vi muy nervioso cuando vino ayer. Mentira. Mi primo no había venido. Pero significaba que ya estaba sospechando de él. Instalé una grabadora de voz activada por sonido debajo de la mesa del comedor donde solían planear. Legal, ya que era mi propia casa. Lo que descubrí los siguientes días fue oro puro: discusiones cada vez más ásperas, acusaciones mutuas sobre filtrar información y cambios constantes en los detalles del plan original. ¿Por qué cambiaste la fecha?, le gritó mi novia a mi primo durante una llamada que logré grabar. Ahora sospecharán. Tú eres la que está hablando de más. ¿Cómo sabe alguien lo de los frenos?, respondió él. Perfecto. La paranoia estaba funcionando. La segunda ronda de mensajes fue más sutil. Le envié a él una foto que tomé discretamente de ella hablando con el mecánico del taller, completamente inocente, pero el ángulo la hacía ver sospechosa. Ella tiene sus propios contactos. ¿Seguro que confías en ella? Para ella, simplemente, él ya tiene abogado. Y tú, mientras ellos se desmoronaban internamente, yo trabajaba en la logística de mi muerte y funeral. Transferí discretamente mis ahorros a una cuenta que ella no conocía, bajo el nombre de mi hermana. Cambié mi seguro de vida para que el beneficiario fuera una fundación benéfica, no ella. Cada movimiento financiero lo hice con cuidado, asegurándome de que pareciera rutinario. El golpe maestro llegó cuando decidí dejar pistas sobre una supuesta huida. Dejé un folleto de viajes a Costa Rica en mi escritorio, con números de teléfono de abogados de inmigración garabateados en los márgenes. También imprimí información sobre cuentas bancarias offshore y la dejé accidentalmente en la impresora. Sabía que ella buscaría en mis cosas cuando no estuviera. La reacción fue inmediata.
Esa noche los escuché discutir con más intensidad. ¿Sabe algo? ¿Se lo dijiste? Yo no dije nada. Pero tú has estado actuando raro con él. La desconfianza entre ellos crecía como un cáncer. Mi hermana, la única persona en quien confié, me ayudó con el plan del funeral. ¿Estás seguro de esto?, me preguntó cuando le expliqué todo. Completamente, respondí. Van a descubrir que se siente ser traicionado. Durante esas semanas, también documenté meticulosamente cada mensaje anónimo enviado, cada reacción grabada, cada cambio en su comportamiento. Tenía carpetas organizadas por fechas, respaldos en la nube y copias físicas guardadas en casa de mi hermana. Lo que más me sorprendió fue descubrir cuán frágil era realmente su alianza. Sin la confianza mutua, empezaron a cometer errores estúpidos. Ella cambió las fechas del plan 3 veces. Él comenzó a preguntarle detalles que ya habían acordado, como si no confiara en su versión. Grabé todo. Una noche, mientras fingía dormir, la escuché llorar al teléfono. Ya no sé en quién confiar. ¿Y si él ya sabe todo? ¿Y si nos está tendiendo una trampa? La ironía era deliciosa. Por primera vez en meses, ella estaba experimentando la paranoia y el miedo que yo había vivido. 2 semanas antes de mi accidente, les envié el último mensaje a ambos, idéntico: todo está listo para el funeral. Él ya sabe. Ni siquiera era cierto, pero quería que llegaran a mi funeral completamente desconfiados el uno del otro, paranoicos y preguntándose si el otro los había traicionado. Mientras ellos se consumían en sospechas mutuas, yo finalizaba los detalles técnicos de la proyección que revelaría todo en mi propio funeral. La justicia sería servida, pero no solo exponiendo su plan original. Les mostraría a todos cómo 2 traidores se habían destruido entre ellos mientras planeaban destruirme a mí. La muerte fue sorprendentemente sencilla de orquestar. Un accidente automovilístico en la carretera serpenteante de la montaña, exactamente donde ellos habían planeado que ocurriera. Mi hermana manejó la llamada a emergencias con precisión teatral. Había encontrado mi auto volcado y en llamas en el fondo del barranco, mi cuerpo aparentemente arrastrado por la corriente del río turbulento. Los rescatistas confirmaron restos del vehículo y manchas de sangre que yo había colocado estratégicamente antes de incendiar el auto robado que había comprado con efectivo 2 semanas antes. Desde mi refugio temporal en la cabaña de montaña de mi tío, ubicada a 4 horas del pueblo, pude observar el desarrollo completo del drama a través del sistema de cámaras que había instalado meticulosamente en mi casa durante las semanas previas. Las grabadoras de audio seguían funcionando, capturando cada conversación, cada reacción, cada momento de tensión entre mis 2 asesinos frustrados. La primera llamada llegó a mi novia a las 6:47 de la tarde. Mi hermana había ejecutado su papel perfectamente, informándole con voz quebrada sobre el accidente fatal. La reacción inicial de mi novia no fue shock. No fue dolor devastador. Fue alivio puro y cristalino, un suspiro profundo que se escuchó claramente a través del micrófono oculto, seguido de una pregunta que reveló su verdadera naturaleza: ¿están completamente seguros? ¿No hay ninguna posibilidad de que haya sobrevivido? Cuando mi hermana le confirmó que los equipos de rescate habían suspendido la búsqueda porque era físicamente imposible sobrevivir a una caída de esa magnitud en esas condiciones, mi novia colgó inmediatamente y marcó el número de mi primo. Su primera conversación post-mortem fue más reveladora que cualquier confesión formal. Ya está hecho, le anunció con una voz que mezclaba triunfo y nerviosismo. Pero hay algo que no me cuadra. Demasiadas coincidencias están alineándose perfectamente. La voz de mi primo sonaba igualmente tensa. ¿Qué tipo de coincidencias? Exactamente la carretera que habíamos seleccionado. El mismo tipo de accidente que habíamos discutido. La misma hora del día. Es como si hubiera seguido nuestro guión al pie de la letra. Tal vez alguien filtró información específica sobre nuestros planes. ¿Estás completamente segura de que nadie más conocía los detalles? La respuesta de mi novia fue cortante, cargada de la primera chispa de desconfianza mutua. Solo nosotros 2 conocíamos la planificación completa. ¿Y ahora me preguntas si estoy segura? ¿Acaso tienes algo que necesitas contarme? Esa primera fisura en su alianza criminal era exactamente lo que había estado esperando durante semanas de manipulación psicológica cuidadosa. Durante las siguientes 72 horas críticas, mientras ellos interpretaban el papel de dolientes devastados frente a familiares y amigos, decidí administrar mi golpe de gracia psicológico. Envié un mensaje anónimo final, idéntico en contenido para ambos conspiradores: la verdad completa saldrá a la luz durante el funeral. Alguien muy cercano a ti ha estado hablando con las autoridades. Prepárate para las consecuencias. Las reacciones fueron explosivas e inmediatas.
Mi novia llamó a mi primo a las 2:47 de la mañana, despertándolo con gritos histéricos. ¿Qué carajo hiciste exactamente? ¿Con quién coño has estado hablando? La respuesta de mi primo fue igualmente agresiva: yo no he hablado con absolutamente nadie. ¿Fuiste tú la que se rajó bajo presión? ¿Cómo te atreves a insinuar eso? Yo tengo significativamente más que perder en esta situación. ¿En serio? Porque yo soy técnicamente el que ejecutó el asesinato. Si alguien va a terminar en prisión federal, seré yo. No hubo ningún asesinato, imbécil. Él murió completamente solo en un accidente. La ironía de la situación me provocó la primera risa genuina que había experimentado en meses. Tenían razón, técnicamente, no había ocurrido ningún asesinato real. Pero su paranoia creciente y sus acusaciones mutuas los estaban destruyendo psicológicamente desde el interior, exactamente como había calculado. El día del funeral decidí tomar el riesgo calculado de asistir personalmente. Llegué temprano, completamente disfrazado con barba postiza profesional, anteojos de montura gruesa y ropa deliberadamente genérica, mezclándome estratégicamente entre los trabajadores del equipo de catering que mi hermana había contratado específicamente para la ocasión. Había perdido aproximadamente 18 kilos durante las semanas intensas de estrés y planificación meticulosa, lo cual, combinado con mi disfraz, hacía virtualmente imposible que alguien me reconociera. La tensión palpable entre mi novia y mi primo era visible desde el momento exacto en que llegaron al velatorio. Ella había seleccionado un elegante traje negro de diseñador, pero sus manos temblaban incontrolablemente mientras intentaba saludar cortésmente a los dolientes que llegaban para presentar sus condolencias. Mi primo la seguía a una distancia calculada, pero cada vez que ella entablaba conversación con algún familiar o amigo, él la observaba con sospecha evidente, como si estuviera constantemente esperando que confesara públicamente su culpabilidad. ¿Cómo están manejando esta tragedia tan devastadora?, les preguntó mi tía con genuina preocupación. La respuesta de mi novia sonó completamente hueca y ensayada: es increíblemente difícil de procesar. Estamos intentando mantenernos fuertes emocionalmente el uno para el otro durante este momento tan doloroso. Mi primo la miró con una expresión facial que claramente comunicaba: ¿en serio vas a fingir públicamente que somos un equipo unido? Durante la primera hora completa del velatorio, los observé intercambiar miradas acusatorias cada vez que algún invitado se acercaba para expresar sus condolencias. Cuando mi jefe anterior mencionó casualmente que había recibido una llamada telefónica anónima días antes preguntando específicamente sobre mi estabilidad mental reciente, vi cómo mi novia palideció dramáticamente y clavó sus ojos en mi primo con sospecha pura. ¿Fuiste tú quien hizo esa llamada?, le susurró mientras mantenía una sonrisa completamente forzada dirigida hacia los otros invitados. Por supuesto que no. Pero obviamente alguien anda investigando activamente nuestras actividades. La paranoia alcanzó su punto máximo cuando mi hermana se acercó a ambos con información crucial sobre mis arreglos financieros testamentarios. Hay algo bastante extraño que necesito comentarles, les informó con expresión confundida. Aparentemente cambió completamente su testamento hace exactamente 3 semanas. El seguro de vida ya no tiene tu nombre como beneficiaria, le dijo directamente a mi novia. Ahora todo va dirigido hacia una fundación de caridad para víctimas de violencia doméstica. El silencio que siguió a esta revelación fue absolutamente tangible. Mi novia se quedó completamente blanca, como si hubiera visto un fantasma. ¿Qué significa esto exactamente?, susurró, su voz apenas audible. También transfirió la mayoría significativa de sus ahorros personales hacia una cuenta de fideicomiso que yo manejo directamente. Me explicó que era para proteger sus activos financieros de lo que llamó textualmente contingencias imprevistas y amenazas potenciales. Mi primo la observó fijamente con intensidad láser. ¿Sabías algo sobre estos cambios financieros? Por supuesto que no sabía nada. ¿Realmente crees que habría continuado con todo el plan si hubiera tenido conocimiento de esto? ¿Continuado con qué plan específicamente?, preguntó mi hermana con fingida confusión perfecta. Nada importante, nada relevante, balbuceó mi novia desesperadamente. Solo es extremadamente extraño que haya realizado esos cambios legales sin comunicármelo previamente. Mi primo se alejó físicamente de ella en ese momento, claramente furioso y sintiéndose traicionado. La escuché murmurar para sí misma, 3 semanas exactas antes de su muerte. ¿Cómo diablos podría haber sabido lo que se venía? Cuando finalmente llegó el momento crucial de su discurso eulogístico, mi novia subió al podio con las piernas visiblemente temblorosas como gelatina. Había ensayado meticulosamente este momento durante semanas enteras, pero ahora, enfrentando a 200 personas y sintiendo la mirada acusatoria y llena de veneno de mi primo quemándole la espalda, apenas podía mantener una apariencia mínima de compostura. Mi novio era. Su voz se quebró completamente, pero no de pena genuina.
Era terror puro. Era una persona verdaderamente especial que no merecía. Se detuvo abruptamente en medio de la frase. Sus ojos buscaron desesperadamente a mi primo entre la multitud de rostros expectantes. Él la miraba con una expresión que claramente comunicaba: si nos delatas públicamente ahora mismo, personalmente te voy a matar. No merecía partir de este mundo tan prematuramente, terminó con voz débil y completamente poco convincente. La tensión en la sala había alcanzado un punto crítico. Varios invitados intercambiaban miradas confundidas, obviamente sintiendo que algo fundamental estaba terriblemente mal con toda la situación. Mi tía intentaba discretamente calmar a otros familiares que parecían cada vez más incómodos con la atmósfera extraña. Fue precisamente en ese momento de máxima tensión que mi hermana se dirigió hacia el equipo de proyección que habíamos preparado cuidadosamente. Antes de continuar con el resto de la ceremonia, anunció con voz clara y firme: mi hermano dejó instrucciones específicas sobre un video mensaje importante. Expresó claramente que era absolutamente crucial que todos ustedes lo vieran si algo trágico le llegara a suceder. Vi cómo mi novia se agarraba físicamente del pódium para evitar desplomarse completamente. Mi primo había comenzado a dirigirse hacia la salida más cercana, pero mi hermana había coordinado previamente con personal de seguridad discreto para monitorear todas las puertas de escape. La pantalla grande se iluminó, mostrando mi rostro grabando un mensaje que había preparado meticulosamente una semana completa antes de mi muerte estratégica. El punto de no retorno había llegado. Mi bomba estaba a segundos de explotar simultáneamente con la revelación de la verdad completa. Si están viendo esto, significa que mi plan funcionó exactamente como lo calculé. Comencé con una sonrisa que congeló la sangre de toda la sala. Mi novia emitió un sonido gutural, casi animal, mientras se desplomaba contra el pódium. Mi primo se había quedado paralizado en medio del pasillo, mirando la pantalla como si estuviera presenciando su propia ejecución. Todo comenzó cuando grabé esta conversación fascinante. La grabación original llenó la sala. Sus voces resonaron entre las 200 personas: después del accidente serás viuda rica. Nadie extrañará a este perdedor. El gasp colectivo fue audible. Teléfonos comenzaron a grabar desde todas las direcciones, pero el video no se detuvo ahí. Nunca fue solo sobre exponer su plan original. Lo que más me fascinó, continuó mi voz desde la pantalla, fue descubrir cómo dos asesinos reaccionan cuando empiezan a desconfiar el uno del otro. La pantalla mostró transcripciones de mis mensajes anónimos seguidas inmediatamente por grabaciones de audio de sus discusiones paranoides posteriores. Me engañaste también con esto, se escuchó la voz histérica de mi novia. Yo no hablé con nadie. Fuiste tú la que se rajó, rugió mi primo. Los 200 invitados observaban con fascinación mórbida cómo dos criminales se desintegraban psicológicamente en tiempo real. Mi tía tenía la boca abierta. Mi jefe anterior grababa todo con su teléfono. Como pueden observar, continuó mi voz con satisfacción helada, no solo planearon asesinarme por dinero. Se destruyeron mutuamente cuando aplicé la presión correcta. Sus propias culpas, sus propias inseguridades, su propia codicia los convirtió en enemigos. Mi primo perdió el control completamente. Se levantó gritando: tú me dijiste que él no sospecharía nada. Yo. Mi novia bajó del pódium como una furia. Tú fuiste el que cambió el plan 3 veces. Tú fuiste el que contactó a esa gente, mentirosa. Tú eres la que habló con abogados a mis espaldas. La sala entera se había convertido en espectadora de un colapso mental público. Los invitados sacaban más teléfonos. Algunos reían nerviosamente. Otros estaban en shock total. Basta, rugió mi primo. Si no hubiera sido tan obviamente culpable, nadie habría sospechado. ¿Obvia? Tú querías usar explosivos, idiota. Tú no podías mantener la boca cerrada. Fue entonces cuando hice mi entrada triunfal. Me quité la barba falsa y los anteojos mientras caminaba por el pasillo central. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hola, mi amor, les dije con una sonrisa que podría haber congelado el infierno. ¿Me extrañaron? El grito de mi novia perforó el aire. Se desplomó completamente, hiperventilando. Mi primo simplemente se quedó ahí, roto, mirándome como si fuera la muerte personificada. Lo más hermoso de todo esto, les dije dirigiéndome a ambos pero lo suficientemente alto para que todos escucharan, es que ustedes hicieron todo el trabajo pesado por mí. Yo solo tuve que darles la cuerda. Ustedes se colgaron solos. Esto es imposible, balbuceó mi novia entre sollozos. Tú estás muerto. Nosotros vimos. ¿Vieron qué? ¿Un auto quemado? ¿Sangre falsa? ¿Realmente creyeron que iba a seguir su guión estúpido? Saqué mi teléfono y reproduje una grabación final que había hecho esa mañana.
Sus voces llenaron la sala nuevamente. Si nos atrapan, yo digo que todo fue idea tuya. ¿Mía? Tú eres el que tiene antecedentes. La humillación era completa. No solo eran asesinos fallidos. Eran títeres que habían bailado exactamente como yo quería. La policía, que mi hermana había contactado una hora antes, eligió ese momento perfecto para hacer su entrada. Habían estado esperando mi señal. Tienen derecho a permanecer en silencio, comenzó el oficial mientras se acercaba con las esposas. No, gritó mi novia. Él nos tendió una trampa. Él manipuló todo. Me reí genuinamente por primera vez en meses. ¿Yo los manipulé? Yo no los obligué a planear mi asesinato. Yo no los obligué a desconfiar el uno del otro. Yo no los obligué a confesar públicamente frente a 200 testigos. ¿Sabías que nos íbamos a destruir solos?, murmuró mi primo, completamente derrotado. Por supuesto que lo sabía. Los asesinos nunca confían entre ellos. Y ustedes no son profesionales, son aficionados codiciosos. La paranoia era inevitable. Mientras los esposaban, mi novia me miró con odio puro. Te odio. Te odio más de lo que jamás creí posible. Lo sé, respondí con calma absoluta. Siempre lo supe. ¿Recuerda cuando dijiste que nadie extrañaría a este perdedor? Tenías razón. Nadie va a extrañar al hombre débil que fui. Ese hombre murió hoy. Pero yo voy a vivir para siempre en sus pesadillas. El oficial principal se acercó. Tenemos su confesión grabada, los mensajes, los videos. Es un caso sólido. Conspiración para cometer asesinato, fraude, intento de fraude al seguro. ¿Qué cargos enfrentan con las confesiones públicas de hace 5 minutos? Probablemente 15 a 20 años cada uno. Mientras se los llevaban, mi primo intentó un último acto desesperado. Él también cometió fraude. Fingió su propia muerte. Me giré lentamente hacia él, una sonrisa helada dibujándose en mis labios. Ah, eso, dije, disfrutando su patética esperanza. Consulté a mi abogado sobre cada paso, primo. Sabía que caminaría por una línea delgada, pero mientras el fraude, el intento de cobro del seguro, el plan para matarme y el daño los cometieran ustedes, mi desaparición sería, como mucho, una excentricidad muy bien justificada y difícil de procesar legalmente contra mí, especialmente cuando se revelara el motivo. Y créeme, mi sonrisa se ensanchó, el motivo es bastante convincente para cualquier jurado. El oficial principal, que había escuchado, asintió. Tiene razón. Aquí no hay fraude por su parte. Ustedes dos, en cambio. No necesitó terminar la frase. Fingir una muerte para exponer un complot de asesinato, sin generar un cobro fraudulento por parte del fallecido, es un terreno legal complejo, pero la intención aquí es clara. La sala lentamente se fue vaciando, pero no antes de que varios invitados se acercaran. Mi tía me abrazó llorando. Sabíamos que algo estaba mal, pero nunca imaginamos. La gente muestra quién realmente es cuando cree que nadie está mirando, le respondí. Mi hermana se acercó con lágrimas en los ojos. ¿Cómo te sientes? Respiré profundamente por primera vez en meses. Libre. Completamente libre. Esa noche, mientras revisaba las noticias locales, vi el titular: pareja planea asesinato en funeral falso, víctima orquesta confesión pública. El video se había vuelto viral. Mi novia y mi primo eran ya un meme nacional. 3 días después, mi primo me llamó desde la cárcel. ¿Por qué? ¿Por qué no simplemente nos denunciaste? Porque la justicia no es solo castigo, le respondí. Es enseñar. Y ustedes acaban de enseñarle al mundo entero qué pasa cuando traicionas a la persona equivocada. Colgué y bloqueé el número. La última vez que supe de ellos, mi novia había sido sentenciada a 18 años. Mi primo a 22. Sin posibilidad de libertad condicional, pero lo más hermoso no fueron las sentencias. Fue saber que hasta el día de su muerte, cada vez que cierren los ojos, verán mi cara en esa pantalla diciéndoles: hola, mi amor. ¿Me extrañaban? El perdedor había ganado después de todo. Han pasado 8 meses desde aquel funeral que se convirtió en la implosión pública más documentada del año. Mi vida actual no se parece en nada a la del hombre que grabó por accidente esa conversación fatal. Los juicios fueron un circo mediático que se extendió durante meses. Mi novia y mi primo, incapaces de cooperar incluso para salvar sus propios cuellos, se acusaron mutuamente de todo: iniciativa del plan, manipulación, liderazgo del crimen. Sus abogados desistieron cuando se dieron cuenta de que tenían clientes que se autodestruían en cada audiencia. El juez sentenció: 18 años para ella, 22 para él. Sin posibilidad de libertad condicional durante la primera década. He recibido 47 cartas desde diferentes prisiones.
Las primeras eran rabia pura, amenazas, insultos, promesas de venganza futura. Las más recientes son súplicas patéticas, disculpas ensayadas, promesas de cambio, intentos desesperados de manipulación emocional. Una carta de mi novia incluía la frase "sé que en el fondo sigues siendo el mismo perdedor que siempre fuiste". La devolví sin abrir con esa frase subrayada en rojo. No he respondido ninguna otra desde entonces. La transformación más profunda no fue externa, sino interna. El hombre que solía justificar cada desprecio, que normalizaba cada humillación, murió en ese funeral. En su lugar nació alguien que comprende una verdad fundamental: la mayor arma no es la fuerza física ni el dinero, sino la capacidad de convertir las debilidades de tus enemigos en su propia destrucción. Me mudé a otra ciudad, cambié de trabajo, reconstruí mi círculo social. Pero lo más importante fue redefinir mi propio valor. Ya no soy el perdedor que ellos creían. Soy el estratega silencioso que orquestó la caída más elegante que he presenciado. El verdadero cierre llegó el mes pasado cuando quemé la última carta que recibí de ella. Mientras veía las cenizas dispersarse, sentí algo que no había experimentado en años: paz absoluta. No la paz del perdón, sino la paz de la justicia cumplida. Ahora duermo profundamente cada noche, sabiendo que en alguna celda lejana, dos personas que creyeron que podrían destruirme se despiertan cada día recordando cómo subestimaron fatal y completamente al hombre equivocado. El perdedor había ganado la partida más importante de su vida. Y esa victoria había redefinido para siempre lo que significaba ser fuerte.